Hola a todos. En este video voy a abordar de manera crítica los conceptos de ciencia, filosofía y subjetividad a partir del pensamiento del filósofo Edmundo Husserl, fundador de la fenomenología. El eje central será su obra, La crisis de la ciencia europea y la fenomenología trascendental, donde Husserl desarrolla una fuerte crítica a la forma como la ciencia moderna han perdido contacto con el sentido de la experiencia humana. A partir de esta crítica mostraré cómo la fenomenología surge como una propuesta filosófica para recuperar el sentido, la subjetividad y la experiencia vivida. Eh, es de resaltar varios aspectos en cuanto a esta crítica que hace, que hace Husserl. eh, Podríamos hablar sobre la crisis de la ciencia. Husserl plantea que las ciencias modernas, especialmente las ciencias naturales y positivas, atraviesan una profunda crisis, pero esta crisis no es técnica ni metodológica, sino una crisis de sentido. Según Husserl, las ciencias se han vuelto extremadamente precisas y eficaces, pero al mismo tiempo han olvidado preguntarse por el significado de la realidad humana, por el sentido del mundo vivido. Su afán para matematizar y objetivar la realidad, las ciencias han reducido al ser humano a un objeto más, dejando de lado la experiencia subjetiva, que es muy importante para sentir, en este caso, la vida. Pero Husserl afirma que las ciencias no deciden nada sobre todos los problemas fundamentales que tenemos en la existencia, pues el sentido de la vida, la conciencia, la experiencia y la subjetividad son naturaleza de los seres humanos. En este sentido, hace también la crítica al positivismo y al objetivismo. Esta crítica de Husserl está dirigida principalmente al positivismo y al objetivismo científico. El positivismo sostiene que solo es válido el conocimiento que puede medirse, comprobándose o cuantificarse. Husserl cuestiona esta postura porque deja por fuera todo aquello que no puede reducirse a números: las emociones, las percepciones, la conciencia, la intencionalidad y la experiencia vivida. Desde su perspectiva, este tipo de ciencia olvida que todo conocimiento parte de un, de un sujeto que conoce. No existe un conocimiento absolutamente neutral. Siempre hay una conciencia que percibe, interpreta y el sentido. Aquí aparece una de las ideas claves de Husserl. La subjetividad no es un obstáculo para el conocimiento, sino una condición de la posibilidad. Por otro lado, la fenomenología como respuesta crítica. Frente a esta crítica, Husserl propone que la fenomenología como un nuevo modo de filosofar. La fenomenología no busca explicar el mundo de teorías externas, sino describe cómo el mundo aparece, aparece a a la conciencia. Es muy importante, pues, para nosotros valorar el sentido de vida que nosotros tenemos. En ese sentido, pues su famoso lema es volver a las cosas mismas. Esto pues es significativa, volver a la experiencia tal como se vive, antes de cualquier explicación científica o como teórica. Por ello, Husserl introduce el método de la epoche, que consiste en suspender o poner entre paréntesis nuestra creencia previa sobre el mundo para analizar cómo los fenómenos se dan en la conciencia.
La fenomenología, entonces, pues, es una actitud crítica frente a la ciencia tradicional y una apuesta por recuperar el sentido de la experiencia humana. La fenomenología vista como trascendental y subjetiva. En su desarrollo más profundo, Husserl habla de la fenomenología trascendental. Aquí el foco está en la conciencia trascendental, es decir, en el sujeto que constituye el sentido del mundo. La subjetividad no es algo meramente psicológico, sino el lugar donde se construye el significado de la realidad. Todo objeto es objeto para una conciencia. ¿Cómo se explica en el video de Juan Ballén y en el OBI otras fenomenologías? La fenomenología trascendental busca comprender cómo el mundo adquiere sentido a partir de la experiencia consciente y no simplemente como una realidad externa e independiente. Esto presenta un giro radical en la filosofía y en la forma de entender el conocimiento. Eh, También podríamos dar como otro sentido profundo a la importancia filosófica de la crítica que hace Husserl. La crítica pues sigue siendo actual porque nos invita a cuestionar una visión reduccionista de la ciencia. En una época dominada por la tecnología, los datos y la eficiencia, la fenomenología nos recuerda que el ser humano no puede reducirse a cifras o modelos. Husserl propone una filosofía comprometida con el sentido, con la experiencia y la responsabilidad del conocimiento. La ciencia sin filosofía corre el riesgo de volverse vacía y deshumanizada. En este sentido, quiero cerrar diciendo que, en conclusión, Edmundo Husserl nos ofrece una crítica profunda a las ciencias modernas y una propuesta filosófica que pone en el centro de la subjetividad, la conciencia y la experiencia vivida. La fenomenología no rechaza la ciencia, pero sí la cuestiona y la complementa recordándole su fundamento humano y existencial. Muchas gracias.